Bien. Lo primero es, si recordamos, la semana pasada mencionábamos que para ver los tipos de estudio había que ver algunos detalles, ¿no? Acá hay un pequeño slide para recordar algunas cosas que van a ser rápidas para tomar decisiones. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de intervención, lo primero que tenemos que fijarnos es si se manipuló una variable asignándola a un grupo o a otro grupo. O sea, si nosotros hicimos algo fuera de solamente observar o mirar. Y eso nos hace diferencias entre un estudio de intervención y un estudio observacional. En segundo caso, debemos ver si es solo un grupo o estamos comparando a dos grupos. Si estamos comparando dos grupos y esa es la intención del estudio, vamos a estar nosotros hablando de un estudio analítico o comparativo. Y si solamente es un grupo, eso va a ser un estudio descriptivo. En tercer lugar, el tiempo. Recuerden que no es fundamental para determinar el diseño del estudio, pero sí para ver si es que el estudio tiene más o menos sesgos, ¿no? Entonces, un estudio puede ser prospectivo, retrospectivo, transversal, dependiendo de cómo lo vamos a ver. En el tiempo, en realidad, solo sería retrospectivo o prospectivo. Y los estudios analíticos, cohortes y casos y controles pueden ser de los dos tipos. En cuarto lugar, el que yo mida una sola vez un estudio lo va a hacer, una sola vez la variable que me interesa, va a ser este estudio de un tipo transversal. Si yo mido dos o más veces, va a ser longitudinal. Entonces, de las combinaciones de estas características, nosotros vamos a poder decir uno u otro diseño de manera general. Entonces, simplemente para recordar, y vamos a ver además que los estudios descriptivos tenían algunas ventajas, ¿no? Que son más económicos, que son más rápidos de hacer. Los estudios descriptivos asimismo tienen algunos problemas, el que el sesgo es mayor, que los confusores que se presentan no son manejables, no son controlables, y entonces eso nos hace tomar estos estudios básicamente para generar hipótesis. En el caso de los términos que vamos a hablar, primero es importante inferir, que es extraer cierta información o ciertos datos o ciertos resultados de un grupo para poderlo extrapolarlo a un grupo mayor, a una población mayor, siempre y cuando las características sean comparables en ambos grupos o similares. En segundo lugar, la intervención, que es cualquier cosa que nosotros vamos a hacer o vamos a manipular sobre una variable para unos sujetos en los cuales normalmente estamos hablando de tratamientos, ¿no? De intervenciones de tipo tratamientos. Tratamientos no solamente estamos hablando de medicina, sino de programas, capacitaciones, cualquier cosa que pueda modificar y producir un efecto. Y la aleatorización, que es muy importante al momento de hablar sobre todo de ensayos clínicos, equivale a distribuir al azar esa asignación de la intervención entre los sujetos que están expuestos al estudio. Nosotros hemos escuchado la aleatorización en muestra aleatoria, en muchas cosas, pero lo que sí debe estar muy claro es que la aleatorización es el paso fundamental para un ensayo clínico, ¿sí? En un estudio experimental. Pero esa aleatorización se da fundamentalmente en la asignación aleatoria de la intervención. Entonces, estos son simplemente algunas cosas para recordar. Los estudios transversales, en donde son muy importantes para ver prevalencia sobre todo. Este slide lo van a poder ver varias veces, así que no vamos a incidir mucho en los detalles. Tal cual los descriptivos, como es un estudio descriptivo, es económico, es rápido de hacerse, es muy práctico. En enfermedades crónicas uno corta la población rápidamente en un momento y determina ciertas características, ¿no? Los problemas son los problemas de los estudios observacionales, en donde la relación causa-efecto no se va a poder determinar por el problema temporal. Yo no sé quién es primero, quién es después. En los criterios de Hill, en los criterios de causalidad, es importante la relación temporal, ¿no? Causa-efecto es importante poderlo determinar. Entonces, si seguimos revisando, vamos a darnos cuenta de que si tomamos solo una foto, vamos a tener una impresión. Pero si nosotros en el tiempo tratamos de ver qué es lo que sucede, podemos ver que las cosas
no son las que esperábamos inicialmente, ¿no? Entonces eso solamente para tener en cuenta que hay estudios descriptivos que son una foto, pero hay estudios que van a ser analíticos, que ya no son una foto, que ya son por lo menos 2 mediciones en el tiempo. Y dependiendo qué estudio analítico estamos haciendo, vamos a tener menor o mayor seguridad de lo que estamos tratando de probar. Entonces, estos estudios analíticos, nos estamos acostumbrados a verlos cuando hablamos de casos y controles y de cohortes, con fórmulas, que estas son las fórmulas que las van a tener, no hay ningún problema, las van a poder bajar y todo. El detalle es que todos nosotros recordamos que para riesgo relativo es una comparación entre dos grupos, ¿no? Una incidencia en los expuestos contra una incidencia entre los no expuestos. Eso es lo que deben recordar siempre. Pero en el odds ratio siempre recordábamos que es AD sobre BC. Fíjense que es una comparación también de dos grupos, ¿sí? Y por eso estamos hablando de posibilidades de haber estado expuesto en un grupo versus la posibilidad de no haber estado expuesto. Entonces, eso es lo que compara el odds ratio, ¿sí? Para que no lo perdamos de vista. Cuando tenemos el valor por encima de 1, estamos hablando de que ha estado probablemente más expuesto, pues, ¿no? Y por eso es que hablamos de riesgo y hablamos de probablemente de protección. Entonces, vamos a seguir. Hay tipos de riesgo, obviamente, hay riesgo de todo tipo. Este es el que a veces llama la atención, muchas veces, pero no necesariamente es el de investigación. Entonces, ¿yo qué cosa voy a ver en riesgo relativo? La fuerza de la asociación entre la exposición y el evento, o sea, la enfermedad, porque es lo que medimos habitualmente. Esa es la idea de medir riesgos en investigación. Y el riesgo relativo puede medirse tanto en un estudio de cohortes como finalmente en un ensayo clínico, porque ambos son diseños muy similares y lo que está variando entre los dos básicamente es la asignación de una intervención y de manera aleatoria sobre todo, ¿sí? Ahí es donde nos damos cuenta que está cambiando el diseño. Y entonces vamos a ver las probabilidades de que sea o el riesgo de que haya mayor eventos en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. Eso es lo que normalmente estamos viendo. La fórmula que la conversamos en el slide anterior y que el desglose es el que siempre nos acordamos, ¿no? A entre A más B sobre C entre C más D. Esas son fórmulas nada más. Entonces solamente todo esto es para recordar, ¿sí? Esta es la fórmula, son los cuadros, ya sabemos de dónde viene. Ahora, importante y el punto crítico normalmente en poder diferenciar estudios ha sido siempre casos controles versus cohortes. ¿Cómo los podemos diferenciar? ¿O qué ventaja tiene uno y qué desventaja tiene el otro? Ok, los estudios de cohortes empiezan habitualmente ¿por dónde? ¿Por los casos o por los controles? ¿Tienen casos, controles? ¿Dónde empiezan? Empiezan por sanos. O sea, todos están sanos en los estudios de cohortes. En cambio, en los estudios de casos y control, ¿dónde empezamos? Por los casos y por los controles, por los dos grupos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Por dónde empiezan? ¿Sí? Entonces, acá hay una diferencia. En el slide, ojo, en el cohortes no es ni casos ni controles, sino empezamos por los pacientes, los sujetos sanos. Lo segundo, la exposición. ¿Cuándo la medimos? En los estudios de cohortes, la exposición la estamos midiendo antes de que se produzca la enfermedad. ¿Sí? O sea, como el sujeto está sano, estamos comenzando a medir una exposición en ese sujeto sano. Sin embargo, en los estudios de casos y controles, nosotros vemos si es que hubo exposición, pero una vez que ya se presentó la enfermedad, que estamos viendo no en el tiempo retrospectivo, sino en el sentido de investigación, estamos yendo desde el evento hacia la exposición. O sea, ya la exposición se dio. Yo no voy a controlar si un grupo... No, vamos a ver desde el evento mismo si hubo o no hubo exposición. Y por eso que se hace, pues obviamente, después de la enfermedad producida. El tercer detalle importante es que yo en los estudios de cohortes, yo puedo medir directamente la incidencia. Que la incidencia, ¿qué cosa era? Número de casos nuevos en una población en riesgo. ¿Y qué más? En un periodo de tiempo. ¿Se acuerdan? Eso era incidencia.
Y yo la puedo medir directamente porque yo voy viendo a los sujetos que estuvieron sanos, se expusieron a algo y voy viendo si se enferman o no se enferman. Y tengo dos grupos que mido incidencia en los que estaban expuestos y en los que no. Pero en el estudio de casos y controles yo no hago eso porque ya la enfermedad se produjo, ¿no? Lo acabamos de mencionar. Entonces yo estoy midiendo de manera diferente, de una manera aproximada, esa incidencia. Yo no puedo medir incidencia directamente, puedo aproximar mis resultados. Y entonces cuando yo hablo de casos y controles, el OR mide sobre todo asociación, pero no va a estar midiendo riesgos directamente. Solo hay ciertas situaciones en las cuales vamos a poder decir que se aproximan el OR al RR, pero son medidas totalmente diferentes. Y obviamente la medida que utilizamos para un estudio de cohortes debería ser siempre un riesgo relativo, porque es la mejor medición que hay. En cambio, en el estudio de casos y controles, yo solo puedo hacer odds ratio, ¿sí? O un cociente de las probabilidades. Entonces, esto es simplemente para tener en claro algunos detalles. Recuerdan que hablábamos la semana pasada, estudios primarios, secundarios, yo los puedo dividir y en los primarios decir, hay un grupo descriptivo y un grupo de tipo analítico. Y en los descriptivos yo podría hablar poblacional o individual y ahí de repente reporte de casos, series de casos. Y si yo paso un poquito más allá, voy a estar discutiendo dónde va el transversal. Pero yo les voy a decir, el transversal debería estar consignado en los descriptivos. Solo para información, algunos han estado discutiendo muchas veces sobre que ese transversal pasa a ser analítico, cuando en realidad debería estar considerado como un estudio descriptivo. Y en los analíticos tenemos los dos tipos, ¿no? Los que observan nada más y los que se intervienen y el investigador hace algo manipulando un factor. De los observacionales tenemos los casos y controles y tenemos estudios de cohortes. Y esta secuencia que hemos encontrado lo que está haciendo, ¿qué cosa es? Decirnos el nivel de sesgo que hay entre uno y otro estudio. Obviamente el primero tiene más sesgos, el segundo menos, y así vamos avanzando hasta que llegamos a los ensayos clínicos de intervención, que son los que menos sesgos tendrían en esos estudios primarios. Y en los estudios secundarios, si recuerdan les mencioné también, habían algunos diseños, los más conocidos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, guías de práctica clínica y evaluaciones económicas. Eso es por poner un resumen muy corto de los principales diseños de estudios que vamos a encontrar. Hasta aquí todo claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, recordamos que hablábamos de algunas características para identificar estudios, ¿sí? Lo acabamos de ver este mismo slide hace un rato, y esto nos va a servir para poder determinar los diseños. Aleatorización. ¿Qué cosa era? Era poder asignar una intervención de manera en la cual el azar interviene y cada sujeto tiene la misma posibilidad de estar en un grupo o en otro. O sea, todos tienen la oportunidad de estar en un otro grupo. Estas son solamente ideas muy rápidas. Equivalencia. Cuando nosotros hablamos de ensayos clínicos, una de las cosas que nos interesa por encima de todo es conseguir que los dos grupos que estamos analizando sean equivalentes, sean similares, tengan las mismas características, salvo, ¿cuál? Salvo la intervención. Pero todo el resto de características ser similares. Es decir, los dos grupos tienen que tener, idealmente, en promedio la misma edad, la misma cantidad de hombres y de mujeres, la misma proporción de sujetos con depresión y con ansiedad y de repente susceptibles a un fármaco, etc. Y entonces se van a distribuir en ambos grupos tanto los factores positivos como negativos, pero de manera proporcionalmente equivalente. ¿Sí? Esa es la idea, que ambos grupos sean similares en todo lo posible. Y la forma en la cual hemos podido, en general, conseguir esto, que sean equivalentes, ha sido aleatorizando esa asignación. O sea, que al azar caiga cada grupo distribuido. Entonces, ese es el objetivo de que nosotros aleatoricemos la asignación. Todo esto no es una clase, sino es un recordar de algunos detalles muy, muy generales, ¿sí? Y, bueno, eso también les mencioné, los estudios podrían ser preexperimentales cuando o pseudo, digamos, cuando
nosotros estamos hablando de un grupo de intervención, donde vamos a asignar una intervención, pero no hay grupo de control. Y además, no hay asignación aleatoria, porque no hay grupo de control. En los cuasi experimentos, sí podemos tener un grupo de control, un grupo de no expuestos. Sin embargo, no se distribuye aleatoriamente esa asignación, sino casi por conveniencia o a dedo, como decimos a veces, podríamos asignar la intervención a los grupos. Y el verdadero, que es el ensayo clínico clásico, donde está la asignación aleatoria. Por eso el ensayo clínico ideal que tiene es aleatorizado, randomizado, mal dicho, y es controlado porque tiene un grupo control. ¿Recuerdan el nombre completo? Ensayo clínico, aleatorizado, o ensayo controlado, le dicen a veces, ¿no? Por los grupos. Enmascaramiento. ¿Se acuerdan que enmascaramiento era ocultar, era cegar al investigador, cegar al paciente, cegar al analista, al estadístico, a la enfermera, al que da la intervención, al que administra el fármaco, cegar a todo el mundo? Eso es enmascaramiento. Pero no todos los ensayos son enmascarados. Los ensayos clínicos no necesariamente tienen que ser enmascarados. Idealmente sí, pero a veces no se puede. Por ejemplo, una cirugía contra un tratamiento médico, yo no puedo enmascarar. No voy a operar a alguien que no tengo que operar solo por enmascarar la intervención. Entonces, ok. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros hemos estado hablando. ¿Sí? Todo diseños es lo que vamos a revisar. Eso es aleatorización, ¿no? Al azar. Este es el esquema de ensayos clínicos. Vamos a pasarlo antes que se duerman todos. Esta es una secuencia importante en los ensayos clínicos. Ustedes ven que se selecciona la población en base a los criterios que hemos establecido. Pasamos a una población experimental, ya la elegida. Hacemos un consentimiento informado, que es básico en un ensayo clínico. Determinamos quiénes son los participantes a través de los que ya aceptaron participar en el estudio, y en ese momento es que se hace la asignación aleatoria de la intervención, ¿sí? Y ahí aparecen los dos grupos por fin. En ambos grupos puede haber pérdidas en el seguimiento, puede haber los que no cumplen con el tratamiento, y pueden haber los que tienen reacciones adversas y abandonan el tratamiento, ya no porque ellos se fueron, sino porque necesitamos parar la administración del medicamento. Y es más, hasta podrían cambiar de grupo de intervención. Pero ¿qué sucede? Solo para recordar, siempre debemos analizar al final a los pacientes en el grupo que originalmente fueron asignados. ¿Eso qué cosa es? Análisis por intención a tratar. Y lo segundo es que debemos de buscar siempre cuál fue el resultado en base a estos sujetos y tratar de analizarlos de tal manera de que tenemos el peor resultado. Y eso es lo que le decimos en el mejor y peor escenario. Ese es el otro análisis. Son las dos formas de tratar de manejar las pérdidas. ¿Sí? Ok, hay dos formas. Les mencionaba uno, intención a tratar, y lo segundo del mejor y peor escenario. El mejor y peor escenario se basa en que yo voy a considerar que las pérdidas se hayan dado siempre en contra mía. Es decir, voy a pensar que las pérdidas se han dado porque el fármaco que yo quiero probar sufrió efectos adversos. Entonces el paciente que se perdió en ese grupo, estoy pensando que ha sido por eso. Y si se pierde en el grupo de control, yo debo estar pensando que fue porque se curó. Y entonces comparo esa situación así fabricada contra el resultado sin esos pacientes. Y si yo veo con esos pacientes en sus grupos originales y con resultados encontrados. Pero si yo encuentro que no hay diferencia, no voy a tener problema en decir que el ensayo clínico ha procedido bien. Pero si esos análisis me dicen de que hay una variación en el resultado y de repente mi RR, que originalmente no cruzaba el 1 en su intervalo de confianza, al hacer este análisis veo que sí cruza el 1, yo lo que tengo que decir es que no puedo afirmar de que haya una diferencia. ¿Por qué? Porque esos pacientes hacen de que mi resultado no sea el más adecuado. Se cruza el 1. O sea, tengo siempre que pensar en la peor situación para mi intención de probar, y tengo que analizar en ese escenario a los pacientes. Si haciendo eso mi resultado varía, yo no puedo afirmar que el estudio haya sido significativo, por decirlo así, ¿no?
no me demuestra una diferencia. Entonces, esos son los dos análisis que se van a hacer. Habría que hacer las fórmulas y todo, ¿no? Entonces, al final, el estudio experimental va a tener una ventaja que me va a dar mayor grado de causalidad que todos los demás estudios, me va a permitir ver eficacia, que es la palabra clave en los estudios experimentales, me permite tener el mayor control de sesgos, de confusores, y finalmente, mientras más estandarizado esté, me va a permitir replicarlo de mejor manera, ¿no? Los problemas, obviamente, que es caro, que es bien difícil de conseguir población muchas veces, mientras más experimental se vuelva, que esa población que yo tardé en seleccionar tanto, porque le puse tantos criterios de inclusión y exclusión, hacen de que el resultado del estudio sea poco extrapolable, porque ya no se aplica a todos los pacientes, sino solamente a este grupo muy especial. Entonces eso hace que su validez externa sea un problema. Entonces, mientras más experimental es el estudio clínico, menos extrapolable va a ser. Entonces, su validez externa disminuye. Y finalmente, hay muchos problemas éticos por los cuales estos estudios no se pueden hacer en muchas ocasiones, ¿no? Ok. El último slide de esto es simplemente para recordar, de repente, una de las clasificaciones más conocidas, que por fases vamos a ver los ensayos clínicos, donde la fase que nosotros siempre nos hemos acostumbrado a ver es la fase 3, que es la que mide eficacia, que tiene dos grupos controlados en un grupo de pacientes en un ambiente determinado, y que puede ser, básicamente lo que va a tratar de hacer es ver la eficacia. Entonces compara dos grupos. Sin embargo, existen dos fases previas. Una primera en donde básicamente va a trabajar en individuos sanos para poder ver si es que existe algún grado de toxicidad en el medicamento o el tratamiento que estamos probando, esa es la intención principal. Una fase 2 en donde yo voy a tratar de ver si efectivamente la intervención que estoy yo realizando produce un efecto beneficioso, si da un efecto real. Y entonces trabajo en un solo grupo, ¿sí? En algunos casos necesito hacer la autorización, pero no necesariamente, porque este es un grupo todavía muy pequeño. Solo en la tercera fase es que yo tengo el clásico grupo de control y comienzo a analizar. Pasando a la fase 3, en la fase 4 yo ya estoy hablando del medicamento cuando ya salió al mercado, ya se comercializó y comienzo a ver grandes estudios multicéntricos en la población que va utilizando el medicamento. Y busco aquellos efectos que por su reducido tamaño de efecto probablemente pasaron desapercibidos en las 3 primeras fases. Y ya ha ocurrido que hay algunos medicamentos que han tenido que ser retirados luego de la fase 4, ¿no? Después que ya estuvieron comercializados y todo lo demás. Entonces, estos estudios que conversamos hace un momento son los que vamos nosotros a tratar de ubicar en la mayoría de las preguntas que vinieron en este control, en este examen, ¿sí? Vamos a empezar con la parte difícil del asunto. Vamos a apagar la luz. Lean la pregunta. Pensemos qué marcar. Ok, ¿quién marcó la A? La B, la C. Tenemos un EKG y lo que queremos ver básicamente es la predicción de una enfermedad coronaria, ¿no? Vemos si es que cambia, si se varían los milímetros de depresión del segmento ST que define el resultado normal, si se considera como resultado normal a partir de 2 milímetros de depresión del segmento ST en lugar de a partir de 0.5 milímetros, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué cosas han cambiado? El punto de corte. ¿Y el punto de corte ha subido o ha bajado? Ha pasado de 0.5 a 2 milímetros. ¿Eso quiere decir que ustedes al hacer eso van a encontrar más enfermos o menos enfermos? Si el test es positivo, ¿qué va a pasar?
Si TS es positivo, va a seguir siendo positivo, ¿no es cierto? ¿O no? Y entonces, ¿qué pasaría con la sensibilidad? La sensibilidad disminuye porque hay algunos sujetos que no voy a detectar. La sensibilidad, pero vayamos en orden. La sensibilidad disminuye, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Hay alternativa para sensibilidad disminuida? No. Si la sensibilidad disminuye en automático, ¿qué pasa con la especificidad? Aumenta. Y esa clave sí estaba. Ok, entonces rápidamente, sin leer mucho, ya tenemos la C, como dijeron ustedes. La segunda pregunta, vamos a pasar. Ok. Al analizar los resultados de un ensayo clínico, se concluye que hay diferencias entre los parámetros evaluados para cada una de las ramas de tratamiento con una P de 0,034. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa quiere decir P? Claro. O sea, básicamente, ¿de qué nos habla el P? Nos habla no de seguridad, nos habla de que la probabilidad de que este resultado se deba al azar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se puede expresar de muchas formas? Y en esta de acá, ¿cuál es la que mejor expresa lo que estamos diciendo? La última, que dice que hay una probabilidad de 3,4% de que la diferencia obtenida se deba al azar. ¿Sí? Esa es la definición misma, simplemente es lectura de la premisa inicial. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si hay alguna duda, me avisan, en Chancay, en Huaral también, escriben algo y nos detenemos un segundo para ver la pregunta. La tercera pregunta habla sobre los resultados de los distintos estudios observacionales. ¿Se acuerdan cuáles eran observacionales? Hablando de analíticos, tenemos cohortes y casos y controles. Y hablando de descriptivos, el mejor observacional, ¿cuál era? Transversal. Aquí no nos han dicho si es analítico o descriptivo, solo nos dicen observacionales. Y entonces mencionan cohortes, casos y controles, pudiera ser transversales. Pero acá solo están hablando de los analíticos. Y entonces los dos distintos estudios observacionales llevados a cabo sobre el riesgo de infarto agudo de miocardio asociado a medicamentos han sido: prueban 4 medicamentos. De los 4 medicamentos, si todos dicen que tienen la misma eficacia, similar seguridad respecto al resto de reacciones adversas y similares costos, ¿cuál elegirían? ¿En base a qué van a elegir? Fíjense que estamos hablando de estudios observacionales que han habido. Si ustedes tienen casos y controles y tienen cohortes, ¿qué diseño escogen? Cohortes. Y en estudios de cohortes, ¿qué resultado debemos tener? Riesgo relativo. Entonces, ¿cuántos tenemos con riesgo relativo demostrado acá? La B y la C. ¿Alguno de esos riesgos relativos es válido para tomar una decisión? La C. ¿Qué pasó con la B? Está cruzando el 1. ¿Y entonces tuvimos que pensar mucho? No, solo elegir el mejor diseño y de ahí pasamos a elegir el único que era válido. Entonces la respuesta era el fármaco C. ¿Cuántos acertaron esta pregunta? 2, 3. ¿Cuántos acertaron esta pregunta? La mitad. Estamos bastante bien. ¿Cuántos vamos a acertar en el siguiente examen? Todos. La ley de Murphy dice que si podemos equivocarnos, nos vamos a equivocar, ¿no? Pero yo creo que no. Vamos a pasar a la siguiente. Pregunta 4. En un ensayo clínico con 3.000 pacientes, comparamos un nuevo medicamento antihipertensivo. ¿Contra qué? Contra placebo. Una primera pregunta. ¿Los ensayos clínicos son contra placebo actualmente? La gran mayoría ya no. Ya casi no existe estudio clínico contra placebo. Siempre contra qué cosa es. Tratamiento estándar. Sí, la mayoría de estudios, casi todos en realidad actualmente son contra el tratamiento estándar.
Ok, pero en este caso me dicen que es contra placebo. Y tuvimos 3.000 pacientes, de los cuales 1.500 estuvieron en cada grupo. Y se obtiene un valor medio de presión arterial y se comprueba diferencias estadísticamente significativas. ¿Con qué deberíamos hacer esta diferencia significativa? ¿Con qué deberíamos calcularla? ¿Qué prueba puede trabajar con variables cuantitativas de las que tenemos acá? Y compara dos medias. La única que les va a permitir comparar dos medias para variables cuantitativas, obviamente, va a ser el t-student. El chi cuadrado está trabajando sobre variables categorizadas ya. O sea, no está trabajando con el valor del encontrado de los promedios de las medias de la presión arterial. Va a trabajar con grupos que digan tiene y no tiene hipertensión. Eso hace chi cuadrado. Pero, ¿qué es mejor, chi cuadrado o t-student? Si su variable les da para trabajar con cuantitativa, trabajen con cuantitativa. Entonces trabajen con t-student. Si su variable no da, o sea, ya la categorizaron y no tienen cómo tener los valores exactos de que tuvieron cada uno de los sujetos, entonces tienen que trabajar con un chi cuadrado, ¿no? X cuadrado es chi cuadrado. Así, mal escrito, pero bueno. Cualitativas van a estar viendo el chi cuadrado, ¿no? O una ordinal, tiene que ser una ordinal normalmente. Podrían ser sí o no, o puede ser una ordinal también que trabaje ahí. Claro, solo miras dos variables. Solo miras dos variables. La t-student en este caso está comparando dos variables también. Pero, ¿cuáles son esas dos? Está comparando esa misma media de hipertensión arterial en un grupo versus el otro grupo. Está comparando las dos medias, los dos promedios. Y está viendo si son diferentes. Eso es lo que está haciendo el t-student. ¿Sí? Pero lo que deben recordar es que t-student trabaja con variables cuantitativas. Y eso es lo que le pedía. La hipertensión arterial se estaba medida por valores de hipertensión arterial, ¿no? Sí, ya los vamos a ver cuando lleguen más ejemplos. Ok. Es más, cuando vayamos a la parte estadística van a poder revisar un poquitito más algunas otras pruebitas que también hay por ahí. Bien, siguiente pregunta. Si vamos a realizar un estudio para comprobar si dar cierto antipsicótico podría estar relacionado con un aumento en la incidencia de conductas suicidas. Eso es un efecto adverso, ¿no es cierto? En esquizofrénicos, en los que se inicia el tratamiento en un brote agudo. Los pacientes más graves pueden ser más proclives a serles indicado este antipsicótico y también tienen mayor riesgo suicida. Teniendo en cuenta este posible factor de confusión, o sea, ya les están diciendo que este es un factor de confusión, por indicación, por a quién le están asignando el tratamiento, ¿cuáles de los siguientes tipos de estudios disminuye o minimiza mejor la posibilidad de que se produzca este sesgo de confusión? ¿Cómo pueden hacer que estos dos grupos, además de que yo asigne mi tratamiento, sean más o menos comparables y el efecto de confusión se distribuye en los dos lados por igual? ¿El mejor diseño cuál es? Para distribuir los factores pronósticos y factores de riesgo igual en los dos grupos. ¿Qué diseño me hace eso? El único que me puede tratar de hacer eso es el ensayo clínico. ¿Y cuál es el paso fundamental? La asignación aleatoria de la intervención. ¿Sí? Entonces eso es lo que les mostré en un slide hace muy poquito. Entonces por eso acá dice ensayo clínico y encima aleatorizado, no cualquier ensayo clínico, ¿no? Ahora sí está claro, ¿no? Lo que vimos hace un rato. Entonces pasemos a la pregunta siguiente, que es la pregunta 6. ¿Alguna pregunta? No. Sí. Ok. Lo que sucede es que la pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes tipos de estudio minimiza mejor
Claro, ahí no nos están preguntando de qué harías, sino qué diseño es el que mejor disminuye esto, ¿no? Entonces, es un problema. Un ensayo clínico es bien complicado. Los protege mucho y hay justo una pregunta posterior que habla de ética. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Ok, de estas situaciones clínicas, ¿cuál podría estar más justificado para emplear un estudio clínico con control histórico para ver eficacia? Que estamos hablando justamente, ok, no podríamos hacer un ensayo clínico, sino mejor usemos controles históricos. ¿Cuál justificaría mejor? Un control histórico es que yo no estoy hablando de un grupo de pacientes que voy a seguir en el momento, sino voy a tener un grupo de pacientes que ya fueron seguidos, que ya tuvieron un evento, pero que pudieran ser más o menos comparables con lo que yo estoy estudiando. Yo estoy tratando de dar una intervención en este momento, pero probablemente ya no podría tener un grupo que no le doy nada. Entonces, ¿qué busco? Busco un grupo que históricamente ya haya existido y que no le dieron nada. Y trato de comparar los dos resultados. ¿En qué caso de los que tenemos 5 casos, se justificaría tratando de hacer un estudio clínico, pero se justificaría que yo, no puedo hacer pues un estudio en donde voy a tratar de tener un grupo con placebo, con control sin tratamiento, ¿no? ¿Cuál de estos estudios ameritaría trabajar con grupos históricos para comparar? Normalmente es cuestión ética el problema. O sea, donde no tengo un grupo al que no puedo decir no le voy a tratamiento. ¿En cuál de estos yo debería darle siempre tratamiento? De todas maneras. Fíjense que para eficacia, ¿qué es lo que sucede? Para eficacia yo doy tratamiento estándar versus tratamiento estándar más mi intervención. Cuando yo ya no haría ni siquiera eso, sino de repente trabajaría sobre pacientes históricos. Si yo tengo un paciente con hipertensión arterial, ¿puedo darles tratamiento estándar? Sí, porque está demostrado, ¿no es cierto? Y le doy además a un grupo, pruebo uno fármaco y va a ser mejora adicional. Si tengo un grupo con infección de vías respiratorias altas, le puedo dar el tratamiento estándar y le agrego la droga o la dosis. Si hay cáncer de páncreas en estadio avanzado, ¿cuál es el tratamiento estándar en páncreas estado avanzado? No sean malvados. ¿Cuál es el tratamiento estándar si ustedes llegan ahí? Misa, dice el otro bandido. Mire, no es cáncer de páncreas, es cáncer de páncreas en estadio avanzado. ¿Cuál es el tratamiento? Paliativo habitualmente. Pero si ustedes le van a dar tratamiento de intervención a uno, al otro, ¿qué le van a dar? ¿Paliativo? ¿Qué hacen? No hay tratamiento. Entonces ustedes deberían dar, si ustedes creen que la droga funciona, deberían darles tratamiento a todos. Porque todos están en tratamiento paliativo en realidad. Entonces, ¿cómo yo digo, a este te doy y a ti no te doy? No es muy ético, que digamos, si yo pienso que la droga sí va a funcionar. Entonces, ¿quién es mi control? El grupo histórico. ¿Se dan cuenta? Entonces yo trabajo con pacientes que ya han venido recibiendo tratamiento paliativo por tiempo, porque no había nada que darles. Pero a este grupo yo les voy a dar y los comparo contra esos históricos. Porque yo creo que sí debo, o sea, no hay cómo dejar a un grupo sin tratamiento, ¿se dan cuenta? Claro, a todos los de mi estudio les doy tratamiento y los comparo contra un grupo que no estuvo en mi estudio previamente. Porque todos los que yo incluyo ahora debería darles tratamiento. ¿Se dan cuenta? El caso de carcinoma vasocelular cutáneo es similar a los previos, porque en realidad sí hay tratamiento. ¿Sí? Y en dolor postoperatorio agudo después de extracción del tercer molar, también eso uno le da tratamiento, ¿no? Entonces el tercer caso es el singular, el especial.
¿Ok? Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es el principal inconveniente de las evaluaciones económicas realizadas dentro de los ensayos clínicos? Acá hay varios conceptos mezclados, ¿sí? Primero, ¿cuál es el principal problema de los ensayos clínicos? Algunos de los principales problemas, aparte que son caros, son difíciles. Yo les mencioné una característica importante. La validez externa. Ok, las evaluaciones económicas, ¿qué es lo que buscan hacer habitualmente? Tratan de ver en general si hay costo-beneficios, si hay, ¿no? Si monetariamente vale la pena hacer una intervención o no. Pero si eso es salud pública, la salud pública trata de hablar no de pacientes singulares, unos cuantitos, sino trata de extrapolarse a la mayor cantidad de población posible. Entonces, ¿habrá o no habrá una pequeña situación incómoda entre hacer evaluaciones económicas con ensayos clínicos? Los ensayos clínicos están siendo tan específicos que no se pueden aplicar a todos, no son extrapolables muchas veces. Y en la evaluación económica lo que pretende es justamente es extrapolar esa información a todos y trabajar con mayor población. Entonces, uno de los problemas es la baja validez externa de los ensayos clínicos. Acá lo que estamos discutiendo son dos conceptos mezclados, ¿sí? Vamos a aprovechar nuestras preguntas para repasar algunos temas. Obviamente en el examen no creo que les venga así mezclada la pregunta, ¿no? Ok. Pasemos a la siguiente, que es un poco para relajarnos, porque ese es más fácil. La prevención primaria tiene como propósito, ¿qué cosa? La primaria, ¿qué cosa va a ser fundamentalmente? La D, limitar la incidencia de enfermedad mediante el control de sus causas y de los factores de riesgo. ¿Eso es prevención de qué tipo? Control de causas y factores de riesgo en una enfermedad. ¿Qué cosa sería la C? Detección precoz, ¿qué cosa es? Prevención secundaria. Y la E, ¿qué cosa sería? Prevención terciaria. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Ok, si yo tengo dos variables cualitativas o categóricas y las quiero relacionar, ¿qué deberíamos usar? Chi cuadrado, más fácil. Entonces la respuesta, chi cuadrado para esa pregunta. Siguiente. Ok, esto es bastante palabrería. Según la norma técnica de la historia clínica de los establecimientos de salud, del sector público y privado, el informe de alta contiene el resumen de la historia clínica de hospitalización, de emergencia, consulta ambulatoria o observación. De hospitalización. Y deberá realizarse cuando se produzca un egreso vivo, pues obviamente, ¿no? Si es un egreso fallecido, ¿qué cosa es? Eso puede ser un acto de función, creo, ¿no? Una epicrisis, ya no es ni siquiera una epicrisis, es hoja roja, ¿cómo es? Hoja rosada, ¿no? Ok. Entonces la respuesta es hospitalización y egreso vivo hospitalario. Ok. Ahí está la cada clase, creo. No, todavía. Bien, la pregunta siguiente dice, en un país cualquiera, durante los 5 últimos años, el número total de casos de malaria mantiene una tendencia ascendente, o sea, está incrementándose los casos, superior al incremento de la población. ¿Qué quiere decir eso? Así, al toque. Si están aumentando los casos de malaria y están aumentando más de lo que la población aumenta, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está aumentando? ¿La incidencia o la prevalencia? Vamos a aclarar la pregunta. Dice, este cambio anual en la frecuencia total de la malaria tiene su origen en la modificación de ¿qué? Este cambio anual en la frecuencia total. ¿De qué está hablando?
parece que habla de prevalencia, pero cuando ustedes hablan de tasas anuales y están hablando de comparar contra la población, normalmente y en un tiempo determinado, cómo cambia de año a año, ¿qué están viendo? Están viendo cómo cambian los casos nuevos usualmente. Entonces eso debería ser una cambio en la prevalencia. Si es que cambia la incidencia, perdón. Si estamos hablando de casos nuevos, que se incrementa. Porque obviamente la única forma de que aumenten los casos, ¿cuál va a ser? Si yo tengo 100 casos ahorita y tengo mañana 150 casos, ¿qué está pasando? Están aumentando los casos nuevos. Claro, lo que pasa es que tanto incidencia como prevalencia están basadas en ¿qué? En la población. Y lo que están tratando de repente es un poco confusa porque está modificando tanto el numerador como el denominador. Acá lo más importante no es que modifican los dos y que los dos están aumentando, aunque el numerador aumenta más. Lo más importante es poder determinar si estos son casos nuevos, los que están aumentando, o son casos existentes ya. Habitualmente hablamos de prevalencia. Sí, mejora la... Claro. Formas en las cuales la prevalencia aumenta. ¿Cuáles son? Si la mortalidad disminuye, o sea, quedan más pacientes con malaria. Pero estamos hablando de malaria crónica. ¿La malaria se cura o no se cura? Ok, entonces ahí es discutible. ¿Por qué? Porque la malaria es una enfermedad que se puede curar. ¿Puede hacerse crónico? Cuando se hacen crónicos, ¿en qué se convierten? ¿En malaria hay portadores? Entonces, ¿qué pasa si disminuye la mortalidad? Ya no son casos, se curan. Claro, en algunos casos cuando la enfermedad puede ser crónica, entonces sí la prevalencia sufre modificaciones más notorias, ¿no? En este caso el que sufre rápidamente, vamos a ver en los valores, si están aumentando los casos, probablemente no sea por prevalencia, sino sea por incidencia, ¿no? Pero los casos son nuevos. Básicamente por eso. Ok, ustedes en un centro de salud. ¿Quiénes van a hacer serum? Ah, ya. Llegaron las notas. ¿Y también tenemos notas de Shanghái? No. ¿De Guaral? Ya está. Les dicto sus notas después, ¿ya? Cuando ya no estemos grabando. Ok, vamos a pasar a la siguiente. El médico jefe de un centro de salud al efectuar el análisis de situación para formular su plan operativo, eso lo hacen con el doctor Pro, creo, ¿no? Se informa que la asignación presupuestal a su establecimiento para el próximo año se va a incrementar de manera significativa. Eso parece otro país, ¿no? De acuerdo a la técnica FODA, deberá considerar este dato como ¿qué? Ok, entonces recordemos. ¿Cómo era? Cuando es una situación que se produce en mi área, dentro de la institución, dentro del área que estoy manejando, eso puede ser de dos tipos. Puede ser una oportunidad, una fortaleza, perdón, o una debilidad. Y si no es algo que se produzca dentro de mi institución, sino viene de afuera, es una oportunidad o una amenaza. En este caso, ¿qué está pasando? Es una oportunidad el que incrementen los ingresos, mi presupuesto, ¿no? Eso yo no lo he creado, eso me lo han dado. Ok, es una oportunidad. Pasemos a la siguiente.
Si es que tuviéramos nosotros un grupo de datos, un conjunto de datos que están agrupados y además ordenados, la variable de estudio es discontinua o discreta, la mejor forma de representar gráficamente estos datos, ¿cómo será? Con barras, perfecto. Con barras debería ponerlo si es que esto es discontinuo, es lo mejor. Si nosotros juntamos varias barras continuas, ¿qué podríamos armar? Un histograma. Pero recuerden que los histogramas están trabajando en base a ¿qué? En base a pequeños intervalos normalmente. Intervalos que pueden ser hasta de unidades, pero los histogramas trabajan así. Entonces son barras. El histograma es el mejor ejemplo de un gráfico de barras que están todos continuos, ¿no? Pegaditos inclusive. Pero si yo tuviera una variable que fuese totalmente continua, ¿qué podría ser inclusive? ¿Cuándo es que usan ustedes las correlaciones? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo tienen los gráficos de puntos, de X con Y? ¿Cuando la variable de qué tipo es? Cuando la variable es continua, ¿no? Cuando ya es una variable discreta, podríamos trabajar con barras. Más de eso no vamos a poder hacer. Me acuerdo. No me acuerdo. Ahora, formas de expresar los valores, hay varias formas en gráficos, ¿no? Una forma pues es con el histograma, otra forma es con gráfico de barras. ¿Para qué cosa es útil cuando el usar pies, por ejemplo, o tortas? ¿Y qué cosa es eso? 100%, porcentajes. ¿Qué cosas son los porcentajes? Son proporciones. Entonces son útiles en qué tipo de variables sobre todo. Las cualitativas, ¿no? Donde vamos a comparar, es decir, hay tanto porcentaje de tal, tanto porcentaje de tal y tanto porcentaje de tal. Ahí es donde sacan mayor información, ¿no? Entonces, en este caso eran los gráficos de barras lo mejor. Pasemos a la medida, ¿no? La medida de validez de una prueba diagnóstica que evalúa la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad como resultado positivo de la prueba evaluada. ¿Cómo se llama? Ok, esa es la definición. Y la probabilidad de que un sujeto sano no tenga la enfermedad. No, la probabilidad de que un sujeto que sale negativo no tenga la enfermedad. Valor predictivo negativo, ¿no? Las definiciones son esas. Los valores predictivos se ven afectados por, ¿qué cosa? Por las prevalencias. Aumenta la prevalencia, el valor predictivo positivo aumenta. No. Las medidas de validez son sensibilidad y especificidad, básicamente. Sí, tienes razón. Hay un error ahí. Porque validez se mide básicamente por sensibilidad y especificidad, ¿no? Ok, pasemos al... Claro, ¿cómo identificamos que esto es validez? Porque la validez está asignada a la prueba en sí. O sea, depende de la prueba. Entonces, lo que depende de la prueba son sensibilidad y especificidad, básicamente, ¿no? Y lo otro que podría depender de la prueba, vamos a ver lo que es confiabilidad, ¿no? La posibilidad de que el test se pueda repetir. Pero en el caso de los valores predictivos, eso ya no depende de la prueba, ¿no? Ok, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, el principal factor de riesgo para aparición de infecciones intrahospitalarias, ¿cuál será? En esta pregunta en realidad yo no sé la respuesta, pero tengo la clave A. Así que creeremos que es la clave A. Yo voy a averiguar, con la siguiente vez que nos reunamos voy a confirmar si efectivamente era la A y por qué.
Entonces, el grado de cumplimiento del lavado de manos por personal asistencial. ¿Cuál de estas variables consideran que es una variable de resultado clínicamente significativa de un estudio que ve la eficacia de la droga antihipertensiva? ¿A qué llamamos una variable clínicamente significativa? ¿Que representa algo para el paciente? Sí. Idealmente, las clínicamente significativas son aquellas variables que van a causar un impacto real en la salud del paciente. Es decir, yo si tengo una enfermedad que mata y que causa fiebre, yo voy a tratar de ver si causa impacto en la muerte, no en la fiebre. Entonces, eso es lo que vamos a elegir. En este caso, ¿cuál será la mejor variable? Para hipertensión. ¿La hipertensión mata o no mata? Entonces, lo que debo buscar siempre es el riesgo de morir, ¿no? Si disminuye el riesgo de morir, perfecto. Ahora, si esas variables no hay diferencia en ese nivel, ya comienzo a bajar el nivel de variables, ¿no? Sin embargo, ustedes van a ver muchos estudios que se afanan y se estresan por demostrar cambios de 2 milímetros o cambios en estancia hospitalaria, pero la mortalidad no disminuye o aumenta, ¿no? Entonces esos son los problemas que puede haber al considerar una variable inadecuada como la meta, ¿no? Ok, en un ensayo clínico. Las fases de un ensayo clínico, ¿cuáles son? ¿Qué se hace habitualmente en un ensayo clínico? Primero, ¿se acuerdan que vimos un esquema? Primero hago una asignación o hago selección de la muestra. Ok, ya me quedan solo 3 alternativas. Luego de la selección de la muestra, ¿qué veo? Expongo al tratamiento, asigno aleatoriamente. ¿Cuál de las dos cosas? Asigno. Y entonces me quedé con una sola respuesta ya. Solo para completar, después de la exposición al tratamiento, voy a pasar a la medición de resultados, ¿no? Entonces es selección de la muestra, asignación aleatoria, exposición al tratamiento y medición de resultados. La clave es la D. Siguiente pregunta. ¿De qué depende el tamaño muestral? ¿Cómo que será de todo? A ver, vamos a recordar. Si es que yo tengo poblaciones homogéneas, yo puedo calcular un tamaño muestral, pero si las poblaciones son más o menos heterogéneas, tengo que cubrir más aspectos representados, entonces mi población va a aumentar. Entonces depende de la homogeneidad o heterogeneidad de las poblaciones. Depende de las diferencias entre intervenciones, entre mi intervención y mi no intervención. La diferencia que exista va a hacer que cambie mi tamaño muestral. La diferencia que yo quiero demostrar es importante, porque si yo quiero demostrar una diferencia muy pequeñita, mi tamaño muestral va a aumentar. Entonces, esa diferencia es importantísima. Va a ocurrir muchas veces que un ensayo clínico es casi imposible de hacerse porque no puedo tener tantos pacientes. ¿Por qué? Porque mi intervención es tan poco diferente de lo que se viene haciendo que para demostrar que es diferente tengo que seguir muchísimos pacientes. Y entonces, si ustedes se han dado cuenta, hay muchos ensayos clínicos así multicéntricos que trabajan con cientos, hasta miles de pacientes. ¿Por qué? Porque están tratando de encontrar diferencias muy pequeñitas. Entonces, esa diferencia es vital para el tamaño muestral. Ahora, si la diferencia que yo encuentro es digamos, de la mitad hasta el doble, estamos hablando de una diferencia grande. Entonces, poblaciones relativamente pequeñas de sujetos van a poder demostrar esa diferencia. Entonces, el tamaño muestral sí depende de eso. Y los errores tipo 1 y errores tipo 2, obviamente, van a hacer modificaciones en el tamaño muestral, ¿no? Si a menor error, mayor tamaño muestral, obviamente. Y entonces, ¿qué cosa es el error tipo 1? Ahí eran todas las respuestas, ¿no? Entonces, todas las alternativas eran correctas para afectar el tamaño muestral. Y entonces, ¿cuál es el error tipo 1? ¿En qué consiste por definición? Es lo primero que ocurre. Yo siempre
y trato de empezar a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Eso es lo que busco. Pero si la rechazo cuando esta era verdadera, allí yo incurro en el error 1, tipo 1, ¿sí? En cambio, cuando yo acepto la hipótesis, o sea, yo rechazo esto, va a ser error tipo 1, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de que yo estoy aceptando la hipótesis alterna cuando no debía haberlo hecho. Tendría que haber aceptado la nula. O sea, debía haber aceptado que hay igualdad, que no hay diferencia. Eso es error tipo 1. A ver. Claro, la aceptar, o sea, hacer lo contrario, aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa, eso sería error tipo 2. ¿Sí? Claro, la vendría a ser el error tipo 2. Porque en base a qué yo tomo mis decisiones. Si bien es cierto lo que yo de manera práctica uso es la hipótesis alterna, la toma de decisiones está dada en base a la hipótesis nula, en realidad. ¿Quieren hacer un descanso, un break? Seguimos de largo. Vamos de largo. Entonces, ¿cuál de las siguientes va a ser una característica de los estudios descriptivos? Ok, la A es correcta, ¿no es cierto? O sea que yo no puedo definir una relación de tipo causal entre dos variables. El descriptivo no me permite. ¿Puedo ver la causa o factor de riesgo? No, podría ser hipótesis, pero no puedo definir cuáles son, o buscar, investigar esta causa o factor de riesgo. Me permite ver problemas partiendo de la causa al efecto o viceversa. Eso es un analítico observacional normalmente, ¿no? Requiere de la agrupación de la muestra o población de estudio en categorías de análisis. Ok. Habitualmente, cuando yo tengo estudios observacionales, yo puedo hablar de los analíticos. Cuando hablo de los analíticos, voy a tratar de agrupar y comparar variables en estos grupos, ¿no? Pero cuando hablo de estudios descriptivos, básicamente yo voy a estar viendo frecuencias, ¿no? Contar números, cuántos sujetos tienen y qué características tienen estos sujetos. No los tiendo a agrupar para comparar o buscar relaciones, que es un observacional, sino voy a estar viendo básicamente frecuencias de sujetos o frecuencias de ciertas características de aparición. O conteo, ¿no? Que es frecuencias al final, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar. Entonces la mejor respuesta va a ser siempre la A, solo la A, ¿no? Ya llegamos a la mitad de las preguntas. Solo la A. Pregunta 21. Se efectuó un ensayo clínico para probar la eficacia del azúcar granulado. ¿Se acuerdan que eso se hizo en Cayetano? En la prevención de la infección de la herida operatoria en pacientes con peritonitis generalizada. Para este estudio, el grupo de control fue la aplicación de una solución de yodopovidona. Luego de la intervención quirúrgica, los pacientes fueron aleatorizados a recibir curaciones con aplicación de azúcar o yodopovidona, según lo que corresponda. ¿Qué tipo de enmascaramiento se utilizó? A ver, ¿les han dicho que enmascararon a alguien? No. ¿A quién podrían enmascarar? ¿A quién? Al paciente no pueden. Al que aplica el tratamiento no pueden enmascarar. Al investigador probablemente no, porque va a ver el paciente directamente. ¿Quién es el único que podría ser enmascarado? El analista. Ahora, ¿vale la pena enmascararlo? No sé, es discutible, pero no les han puesto a nadie enmascarado en realidad. Si no hay nadie enmascarado, ¿cómo se llama ese estudio? Abierto. ¿Sí? Ok. Siguiente pregunta. Se desarrolla un proyecto de investigación con la finalidad de probar una dieta concentrada de proteínas para darle a los pacientes adultos malnutridos. Entonces el investigador de 1000 pacientes
hace una asignación aleatoria de esta dieta, ¿no? Esta dieta hiperproteica. A un grupo le da esta dieta y al grupo control le da una dieta placebo. ¿Qué es una dieta placebo? O sea, una dieta normal, convencional, ¿no? Pero no tratamiento convencional. Suponiendo que el proceso de ciego fue perfecto, o sea, fue saborizado y todo en cantidad y todo, nadie sabe qué recibió, ¿cuál es el problema grave del diseño? ¿Por qué el problema es ético? Porque lo que tengo que dar es tratamiento estándar, ¿no? O sea, está bien, no le doy el tratamiento hiperproteico que yo estoy probando, pero le doy una dieta adecuada, ¿no? Le doy tratamiento, no puedo dejarlo sin tratamiento al paciente, ¿sí? En este caso la dieta es parte del tratamiento. Ok, entonces el problema va a ser ético. Siguiente pregunta. En un estudio sobre desnutrición, otra vez, se consideraron como meta la normalización de los niveles de albúmina en la sangre. ¿Ok? Pero los investigadores observaron durante el ejercicio del estudio que un grupo de pacientes tenían una marcada caída de la masa muscular e inmediatamente iniciaron tratamiento con andrógenos anabólicos. ¿Qué hace el andrógeno anabólico? Lo infla, dicen. Bueno, y al final del estudio se comprueba que todos estos pacientes eran los que habían recibido placebo. El problema es que se creó durante la ejecución del proyecto, ¿cómo se llama? Ese problema que ocurre. Tienen un grupo, dos grupos en realidad de revisión, pero en uno de ellos, ¿qué cosa vieron? Ya en la experimental y el otro, no, estoy en otro lado, a ver. En los pacientes le ven que hay una disminución de la masa muscular y entonces le dan tratamiento adicional. ¿A eso qué cosa es? Es una cointervención que está asignada a un solo grupo. ¿Sí? Y precisamente al grupo. Y entonces pueden encontrar que hay diferencias, pues no, pero no sabemos si es por el segundo tratamiento. Contaminación del tratamiento. Contaminación le llamamos a otra cosa. No. Cointervención es el término que usamos. Ok, otro investigador, todos están investigando ahora, desea realizar un estudio para determinar si los casos de malformaciones congénitas que se presentan en una comunidad son por el consumo de un medicamento durante el embarazo. Si la incidencia de estas malformaciones en la comunidad es muy baja, ¿qué tipo de estudio debería elegir el investigador? Primero, estudio analítico o descriptivo. ¿Qué debería elegir? Analítico debería buscar. Porque trato de demostrar una asociación, ¿se dan cuenta? Estoy viendo si el medicamento es el que está produciendo o no. Y dentro de los analíticos, ¿cuál es el que debería ser? ¿Debería ser un prospectivo? Ya no, porque ya tengo casos, ya tengo sujetos que están con la enfermedad, con el problema. Y si ya tengo sujetos con el problema, debería haber casos y controles. Solo si me dijeran a mí que ha habido un seguimiento en un grupo de pacientes y tengo la historia de ellos y todo el asunto, yo podría estar pensando en un estudio de cortes histórico, ¿no? Pero tienen que darme mucha más información. Un corte histórico podría hacerlo, porque ya no expongo a nadie. Claro, una corte retrospectiva está basado en los datos históricos. Entonces acá la única alternativa correcta es casos y controles. Ok, yo no conozco la prevalencia ni los factores de riesgo de desnutrición en el hospital en el cual estamos trabajando. Esta información nos va a ser útil para definir la organización del trabajo en cuidado nutricional y entonces se hace una investigación. El modelo que más podría ajustarse a mis propósitos, ¿cuál podría ser? Así, rápidamente, más barato y todo, el transversal. ¿Cuándo yo diría, no, mejor voy a hacer un estudio de seguimiento? ¿Qué me diría, debo hacer un estudio analítico, prospectivo?
Este problema merita. Porque ¿qué me han preguntado? Me han pedido prevalencia. Para encontrar prevalencia, el mejor estudio transversal. ¿Casos de controles puede medir prevalencia? ¿O no? No puede, porque casos y controles parte de leer a los enfermos. Entonces yo ya seleccioné mis enfermos y tengo un grupo comparable de sanos, entonces no puedo medir prevalencia. ¿Un estudio de cohortes podría medir prevalencia? Sí puede medir prevalencia, pero es un desperdicio. Entonces yo debería usar transversal nada más. Un desperdicio de recursos, si no. Entonces la clave era transversal. Un estudio de cohortes mide incidencia. Puede medir prevalencia, porque si estás haciendo un estudio de cohortes, en cualquier momento de tu seguimiento, puedes decir la prevalencia en ese momento. Pero es un desperdicio. Si ya puedes medir incidencia, es mejor medida, ¿no? Que prevalencia, inclusive. Sí. ¿Quién los mide? Ah, ok. En el ejemplo, en la pregunta anterior hablaba de prevalencia como intención de ver. Ahora, los factores de riesgo, para determinar los factores de riesgo, o sea, saber cuáles son los factores de riesgo, no me da un estudio de prevalencia. Ahora, un estudio transversal, si yo ya conozco cuáles son los factores de riesgo conocidos, habituales, yo podría ver cuán presentes están en mi población. Y yo puedo describir los factores de riesgo conocidos existentes, cuán frecuentes son en mi población. Y eso puedo hacer con un estudio transversal. Pero el definir factores de riesgos como tal, es decir, cuáles son los factores de riesgo, definirlos, no podría con un estudio transversal. Podría proponerlos. Podría decir, como hipótesis, estos podrían ser factores de riesgo. Hay que hacer un nuevo estudio. Y entonces podríamos estar pensando en un estudio analítico ya, ¿no? Sin embargo, por cuestiones de practicidad, yo seguiría pensando en un estudio transversal para este caso. Ahora, puede ser confuso cuando hablan que los factores de riesgo de nutrición en el hospital. Es discutible, ¿no? Yo partiría de todas maneras por ser el transversal. Siempre. Ok, pasemos a esta de acá. Alguien levantó la mano. Ah, preguntaron lo mismo. ¿Qué hacer con los factores de riesgo? Preguntar. Entonces, en Chancay, para Chancay es lo mismo que conversábamos acá en Lima. O sea, en realidad, los factores de riesgo, para medir cuán presentes están, yo voy a poder hacer un estudio transversal y medir cuán frecuente. Y mido la frecuencia de cada factor de riesgo, es medir frecuencia y características. Pero mido los factores de riesgo conocidos. Ahora, si yo quiero determinar si efectivamente se comporta como un factor de riesgo en mi población, yo lo que voy a tener que hacer es un estudio analítico de todas maneras, y mínimo un estudio de casos y controles. Ese es el detalle. Entonces, por cuestiones prácticas, según lo que me mencionan aquí, yo haría primero un estudio de prevalencia siempre, porque eso me permite determinar cuáles son los más frecuentes. Y si ustedes recuerdan, para hacer un estudio analítico, siempre necesitamos datos previos de prevalencia o de probables exposiciones. Entonces eso, yo necesito un estudio previo normalmente. En este caso yo seguiría pensando en un estudio transversal como el más indicado. Ok, la 26 que dice, el mejor método para evaluar la efectividad de un nuevo tratamiento, ¿cuál sería? Es un tratamiento nuevo. Vamos, y ya siendo más exquisitos, ¿qué fase debería ser usada?
primero siempre va a ser la fase 1, ¿no es cierto? Vamos a probar poquito a poco toxicidad, después efectividad, eficacia, ¿no? Entonces esa es la mejor forma de poder evaluar siempre un tratamiento, ensayo clínico. Ahora, ¿qué cosa es característico de los casos y controles? Vamos a ir uno por uno, ¿sí? Para determinar cuál es la verdadera. En enfermedades muy frecuentes, con periodos de latencia cortos, o sea, de corto tiempo de enfermedad, lo mejor es hacer casos y controles. Es una característica. Los casos y controles, ¿dónde se usan sobre todo? Con enfermedades raras, ¿no es cierto? Porque justo cojo a esos poquitos enfermos y los comparo contra sanos. Entonces, en este caso, enfermedades muy frecuentes, no hay gran utilidad, no siempre los voy a utilizar. Puede presentarse el potencial sesgo de no respuesta. Esos son los estudios prospectivos donde yo voy a este tipo de cortes, ¿no? Ahí es donde me voy a fijar en los sesgos de no respuesta, donde pueden no responder. Acá el sesgo de información podría ser que no exista la información. La inclusión de casos prevalentes no lleva a sesgo de selección. ¿Qué cosas son los casos prevalentes? Los casos prevalentes son los casos ya existentes, los casos que yo ya he tomado, porque pueden haber casos incidentes. ¿Cuáles son casos incidentes? Yo puedo estar siguiendo una población y de repente aparece un caso porque estuve siguiendo y siguiendo. Ese es un caso incidente porque es un caso nuevo. Pero los casos que ya existen, los previos, dicen, no llevan a sesgo de selección. Al contrario, los casos prevalentes pueden causar un problema de selección, porque no estoy seguro si se ha medido bien. Entonces puedo tener un problema de selección. Entonces la respuesta no, está al revés. Y la última dice, el incremento de los controles por caso aumenta el poder de estudio. Ustedes no sé si han escuchado que yo puedo tener un caso con 3 controles. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y ya. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no hacen un caso contra un control? Porque hay poquitos casos. ¿Pero por qué le aumentan los controles? Porque la muestra de casos es una y la muestra de controles es otra. ¿Por qué aumentan el lado de los controles? ¿Por qué no dejan 1-1? Así serían poquitos casos. Porque aumentan el poder. En realidad lo que les están diciendo en esta cuarta alternativa es correcto. Cuando ustedes aumentan los controles van aumentando el poder de que el estudio pueda demostrar esa asociación. ¿Cuál es el detalle? Ustedes pueden aumentar de un control a 2 controles y mejoran su poder notablemente. 2 controles por cada caso. Pueden pasar a 3 controles por cada caso, pero de ahí ya no van a subir mucho más, ya no mejoran mucho. Por cuestiones de cálculo, o sea, si yo aumento a 4, 5, 6, ya mi beneficio es mínimo. Entonces ya no vale la pena invertir tanto en tantos controles. Porque si yo tengo 2 controles en lugar de 1, mi poder del estudio mejora. O sea, puedo determinar mejor si hay o no hay diferencia. Eso sí funciona así. Entonces yo, si no tengo muchos casos, mi única forma de poder mejorar el poder de mi estudio ya no va a ser aumentar el tamaño muestral, porque no tengo cómo hacerlo, sino aumentando el número de controles por cada caso. Entonces esa era correcta, ¿no? Mejora el poder del estudio. Ok, en los estudios experimentales se acuerdan del estudio. Ok, en los estudios experimentales se acuerdan cuáles eran las desventajas que había. Problemas éticos, problemas de tiempo, logísticos, económicos, ¿no? Y la representatividad o validez externa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es la mejor respuesta? ¿El investigador tiene control sobre el factor de exposición y lo puede manipular? Sí, eso es una ventaja, al contrario. ¿Permite el enmascaramiento? Permitir no permite, pero enmascarando mejoramos, ¿no? ¿Utiliza un grupo control? Sí,
Entonces, pero es un problema, al contrario, es una ventaja. Entonces esas tres primeras son ventajas en realidad. La cuarta dice, la intervención no se aplica en forma deliberada. Eso está en contra de la definición, al revés. Yo aplico la intervención deliberadamente. Yo asigno. Eso es asignar la intervención. Recuerden que yo en todo momento les he mencionado asignación aleatoria de intervención. Es que yo decido dar tratamiento. Lo único que no sé es a cuál de los dos. A quién le voy a dar y a quién no. El tratamiento de experimentación. Pero la asignación aleatoria es deliberado, porque el investigador es el que está. No estoy observando, que eso no sería deliberado. Entonces, esa de ahí... ¿qué es lo que sucede? Yo no puedo aplicar de forma... en el caso de los ensayos clínicos, yo voy a aplicar una asignación aleatoria. Es una intervención que yo voy a realizar que no es, digamos, solo observacional. Yo voy a intervenir y además va a ser aleatoriamente. La asignación aleatoria. Entonces, miren, se dan cuenta, los tres primeros y el último son las definiciones propias de las ventajas de los ensayos clínicos. El otro, yo asigno una intervención, sí, pero eso no es necesariamente pues una ventaja. Lo que da una ventaja es que sea aleatorizado. Es que... Claro, pero lo que está ocurriendo es que le he puesto que es una asignación aleatoria idealmente, ¿no? Yo hago una intervención. Si yo hago una intervención deliberada hacia un grupo u otro, eso es la convencional habitualmente, ¿no? No se aplica en forma deliberada, es que sería... Claro, pero además sí es deliberada mi intervención en realidad. ¿Se acuerdan que les decía? El intervenir es que yo decido, yo asigno. Además de asignar, debe ser aleatorio. Pero si yo no asignara la intervención, ¿de qué tipo sería el estudio? Observacional. Entonces, eso ya no es un ensayo clínico. Un problema que la pregunta es mala porque dice una negativa, pone ahí, ¿no? Dice no deliberante, confunde un poco. Guaral 28. ¿Cuál es 28? Ah, esa pregunta. Entonces, veamos lo más sencillo. Okay. De las 5 premisas, ¿cuáles son ventajas de un estudio, de un ensayo clínico? Vamos en orden. El manipular el factor de exposición, eso es parte de la definición de un ensayo clínico. El enmascarar es una ventaja clara de un ensayo clínico. El tener un grupo control es parte de la definición de un ensayo clínico aleatorizado y controlado. Y la última que dice asignar aleatoriamente a los sujetos es parte del ensayo clínico. Ok, si yo dijera una intervención deliberada, sería parte del ensayo clínico. Pero si estoy diciendo que no es deliberada, quiere decir que yo no estoy asignando la intervención. Estoy solamente observando. El problema es que está con no. Ahora, esa intervención idealmente es como asignación aleatoria, lo que les venía diciendo, ¿no? Eso es lo que debería ser. Pasemos a unos pacientes que tienen características clínicas y evolución no conocidas. Ok, no conozco las características clínicas, no conozco la evolución. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Falta una? A ver. ¿Esta? Ah, ok. Son características de los estudios experimentales, excepto ¿cuál? Esa la tengo acá, sí. Evalúa la eficacia de una intervención preventiva, curativa o rehabilitadora. Sí, se puede hacer. Establece la secuencia causal de que un cambio de la exposición produce un cambio en el resultado. ¿Sí? Eso es lo que vemos siempre, es causalidad.
La eficacia de una intervención se relaciona con su funcionamiento en condiciones reales. Hay dos tipos de ensayos clínicos, ¿no? Los pragmáticos, que tratan de hacer un estudio casi como ocurre en la vida real, que son los menos, y los ensayos clínicos que habitualmente conocemos, ¿no? Donde vemos que tienen 100 criterios de inclusión y 200 criterios de exclusión. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Al momento de seleccionar su población. ¿Por qué? Porque clasifican tanto a los sujetos que ya no se hace extrapolable. ¿Pero por qué? Porque ya no es en condiciones reales. Están escogiendo una población tan específica que ya no se aplica a la realidad real, a la realidad de los pacientes. Entonces, cuando nosotros decimos la eficacia de una intervención se relaciona con su funcionamiento en condiciones reales, eso es lo que nosotros quisiéramos, pero los ensayos clínicos se van alejando, precisamente porque se convierten en estudios casi de laboratorio. Vamos a ver, si no hay otra respuesta, esa debe ser la respuesta correcta, o la respuesta que es el excepto en realidad, ¿no? La aplicación de criterios de inclusión y exclusión aleja a la población de estudio de la población objetivo, pero aumenta la validez de las observaciones. ¿Sí? Claro, es lo que acabo de decir justo en la premisa previa. La negativa a participar de los sujetos y las pérdidas de seguimiento pueden dar lugar a un sesgo de selección. ¿Eso es correcto? Sí, claro. Sujeto que... Perdón, la selección normalmente es al inicio, al momento de ingresar al paciente al estudio. En este caso estamos hablando de pérdidas en el seguimiento. Ah, hay dos exceptos. Entonces, este excepto está mejor que el primero. Claro, porque el primero es condicional, porque no me han dicho si es un estudio de laboratorio prácticamente o es un pragmático, un ensayo clínico. En cambio aquí, el problema de... pero acá habla de la negativa a participar de los sujetos. La negativa a participar de un sujeto da un sesgo ¿de qué tipo? De selección. El problema es que la pregunta estaba mal planteada, porque la pérdida en el seguimiento no da un sesgo de selección. Es un sesgo al final en el análisis, ¿no? Pero el sesgo de selección es al inicio del paciente, cuando el paciente se niega a participar. Entonces, la última alternativa es parcialmente correcta y parcialmente incorrecta. Entonces, está mal planteada. Ahora, ¿cuál es mejor respuesta? Depende de quién ponga la clave. Claro, porque la tercera alternativa, en el común de los casos, no es habitual, ¿no? O sea, normalmente tenemos el problema de que no son datos llevados a la realidad. Y en la quinta opción, el problema es que la pérdida de seguimiento no es correcta. Eso no es correcto. Ok. Entonces la alternativa, acá sería cuestión de monedita, ¿no? C o E, depende de quién está leyendo. Pregunta 30. Ok, ya falta poco. Esto era en el caso de que tenemos un grupo de pacientes con características clínicas y evolución no conocida, lo que les mencioné. Si no sabemos nada prácticamente, ¿qué debemos hacer como primer diseño? Una serie de casos, ¿no? Un estudio totalmente descriptivo, cortito, chiquito, para saber cuáles son las características más frecuentes. Ahora, una serie de casos longitudinal, una serie de casos, así, un seguimiento largo de la serie de casos. No, ver lo que hay, hasta retrospectivo podríamos decir, ¿no? De información existente al momento. Respecto a la hipótesis, ¿qué cosa es correcto? ¿Se formula en todo trabajo de investigación? ¿Todos los trabajos de investigación tienen hipótesis? ¿Qué estudios no tienen hipótesis? Los descriptivos, en el caso no tienen hipótesis, voy a mirar qué hay normalmente.
Se presenta luego de la pregunta antes del marco teórico. La hipótesis siempre antes del marco teórico, luego... Sí, yo debería tratar de hacer eso. La hipótesis es prácticamente la expresión de mi pregunta, ¿no? Y en realidad es un círculo, ¿no? O sea, yo voy viendo mi pregunta de investigación, voy a buscar marco teórico, construyo mi hipótesis, vuelvo al marco teórico, es un ciclo continuo que se va dando. Ok, la hipótesis reemplaza los objetivos en los estudios descriptivos. Es al revés, ¿no? ¿No? Es al revés, pues porque en realidad en los estudios descriptivos lo que hay es objetivos, ¿no? Más que hipótesis. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Solo la 1. Entonces, ¿dónde está la respuesta? No había. Claro, pues, no hay respuesta, es la NA, la última. La correcta, dicen. La correcta, solo la 1, no hay solo la 1. Ah, perdón, claro, solo la 2. No, no hay solo la 2 tampoco. Ninguna de las anteriores. Ok, pasemos a la pregunta 32. La hipótesis se emplea en estudios que buscan, ¿qué cosa? ¿Analizar relaciones entre variables? Sí. ¿Diferencias entre grupos? También. ¿Describir ciertas características de una población? No. Entonces solamente es 1 y 2. ¿Cuál era? La A, ¿no es cierto? Son preguntas para avanzar rápido el examen. (33) Se realiza un estudio para saber si 2 tratamientos de quimioterapia presentan diferencias en cuanto a la supervivencia de los pacientes. No se encontró diferencia estadísticamente significativa. ¿Cuál de las siguientes razones podrían ser causantes del resultado? ¿Se acuerdan de esa frase que dice? No es que haya diferencia suficientemente pequeña, lo que pasa es que me falta tamaño muestral, me falta población. Entonces, cualquier muestra la podrían demostrar con tamaños grandes. Por defecto, con tamaños pequeñitos, no van a poder demostrar diferencias. Es al revés. Entonces, las muestras son demasiado pequeñas probablemente para no encontrar esa diferencia, ¿no? (33) Se realiza un estudio para saber si 2 tratamientos de quimioterapia presentan diferencias en cuanto a la supervivencia de los pacientes. No se encontró diferencia estadísticamente significativa. ¿Cuál de las siguientes razones podrían ser causantes del resultado? ¿Se acuerdan de esa frase que dice? No es que haya diferencia suficientemente pequeña, lo que pasa es que me falta tamaño muestral, me falta población. Entonces, cualquier muestra la podrían demostrar con tamaños grandes. Por defecto, con tamaños pequeñitos, no van a poder demostrar diferencias. Es al revés. Entonces, las muestras son demasiado pequeñas probablemente para no encontrar esa diferencia, ¿no? ¿En qué diseño se puede... Alguien está llamando... Tienen que avisarme ustedes porque yo no me fijo bien y me entero después de media hora. A ver, siguiente. Se realiza un estudio para saber si 2 tratamientos de quimioterapia presentan diferencias en cuanto a la supervivencia de los pacientes. No se encuentra diferencia estadísticamente significativa. ¿Cuál podría ser? Pues ya la vimos. Sí, pues esta ya la vimos. Vamos a pasar a la siguiente. Estamos en la 34 en realidad. 34. ¿En qué diseño podemos estudiar varias exposiciones simultáneamente? ¿Cuál mira varias exposiciones? Ok, más fácil. ¿Cuál no mira varias exposiciones? ¿Cuál mira una sola exposición normalmente?
cohortes. ¿Cuál más mira solo una exposición? Ensayo clínico. Entonces ya, eso vamos a descartarlos. Entonces ni cohortes ni ensayos clínicos. ¿Qué nos quedó? Solo casos y controles, porque casos y controles va del evento hacia todas las exposiciones posibles. ¿Sí? Ok. Entonces la respuesta era la A. El porcentaje de pacientes con hipertensión que pueden presentar un ACV, ¿a qué se refiere? ¿Falta algo? Creo que no está. A 35. No está la 35, pero vamos a leerla. La 35 decía, son eficientes para el estudio de enfermedades prolongadas. En enfermedades largas, ¿cuál es el mejor estudio? Casos y controles. ¿Por qué? Porque si le hiciera cohortes, me muero siguiendo al paciente y no llego. No es por el tiempo de enfermedad manda. Entonces dice, en que son eficientes para el estudio de enfermedades prolongadas, el estudio es casos y controles. Ok, ahora sí en la 36. El porcentaje de los pacientes con hipertensión arterial que pueden presentar un ACV, ¿a qué se refiere? Ok. Enfoquemos el asunto. Son pacientes de todos los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿cuántos pueden presentar un ACV? ¿Eso a qué se refiere? ¿Qué es eso? Es un riesgo, es una incidencia, un riesgo de ACV. Entonces, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? Acá hay HP positivo, eso no tiene sentido. Y entonces, la única que nos queda, ¿cuál es? Si estamos hablando de una incidencia en un grupo de expuestos, ¿qué es lo que podríamos calcular? Solo nos faltaría la incidencia en el grupo de no expuestos, para calcular riesgo relativo. Yo no sé si hay que hacer el HP, el licobacter no tiene nada que ver acá. Fracción de expuestos es la... Un ratito. Fracción de expuestos se refiere a, en el grupo de expuestos, una situación en particular, pero no es una medida habitual que nosotros estemos utilizando. Acá lo ideal sería hablar de riesgo relativo, ¿no? Pero falta completar el... Ahora, ¿cuál es el problema? Acá cuando dice que pueden presentar la enfermedad, estamos hablando normalmente de riesgo. Y el riesgo relativo normalmente nos está tratando de expresar eso, el riesgo. El problema es que para esta frase falta el denominador, ¿no? Entonces, el riesgo relativo siempre es comparado contra un grupo que no estuvo expuesto, ¿no? Ese es el problema. Si siguiera hipertensión, ahí sí sería esa la respuesta. Puede ser que esté mal escrito y la respuesta es la A. Claro, ahorita de repente, sí, hipertensión, los hipertensos positivos. No tiene... Ok, cambiemos la P por TA y entonces la A sí es la clave. Pero si eso sigue en HP, o sea, lo que más se acerca es riesgo relativo en realidad. Pero está incompleto también. Ahora, OR no es por ningún lado, valor predictivo positivo tampoco. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de variable? Esta ya la vimos en la clase, creo, ¿no? ¿Y qué tipo de variable era desnutrición? Una cualitativa ordinal. Entonces, para el que llegó a esta parte del examen, ya marca en automático, ¿no? Esa ya la habíamos visto. Cualitativa ordinal. Ya falta poco.
el potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo durante un periodo específico en relación con el tamaño de la población susceptible en el mismo periodo. ¿Qué cosa es eso? Incidencia. Incidencia. ¿Por qué está hablando de quiénes? Cambio en el tiempo y en estado de salud por unidad de tiempo. Y hay estado de salud por unidad de tiempo, podríamos estar hablando inclusive de ¿qué tipo de incidencia? Hay dos tipos, ¿se acuerdan que hay dos tipos de incidencia? De incidencia e incidencia acumulada, ¿no? La incidencia acumulada es la que hemos todo el tiempo estado hablando. Número de casos nuevos en una población total en riesgo. Pero cuando hablamos de densidad, de incidencia, cambia el denominador, porque ya estamos hablando de ciertos periodos de tiempo de exposición, ¿no? Estandarizado. O sea, son tiempos. Personas, tiempos es la unidad, ¿no? Tantas personas por unidad de tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? El potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo durante un periodo específico en relación con el tamaño de la población susceptible en el mismo periodo, estamos hablando ya de densidad de incidencia, ¿sí? Entonces, era incidencia, pero este era el caso especial en que el periodo de tiempo era el importante, ¿no? Por unidad de tiempo. Persona-tiempo. Persona-tiempo. Esa es la clave de identificar densidad de incidencia. Entonces ustedes pueden decir 5 personas por día, ¿no? Personas día, ¿no? Pregunta 39. Desde el punto de vista de la ética biomédica, ¿cuál es la principal función y razón que justifica el consentimiento informado? ¿Para qué se hace? Para la A. Para facilitar y proteger la elección autónoma individual. O sea, es la capacidad de decisión del paciente. Es la autonomía, lo principal. ¿Ok? Otra vez hipótesis. Los elementos fundamentales de la hipótesis, ¿cuáles son? Ahora nos piden la incorrecta. La intervención de interés, la variable respuesta, o sea, necesitamos saber siempre la intervención de interés utilizada, sí. ¿Necesitamos estar enfocados en la variable respuesta? Sí. ¿Es importante la población del estudio? Sí, ¿se acuerdan ustedes? En la pregunta de investigación esto tiene que ir. Y cuando hablamos de hipótesis, obviamente son las variables y la población. ¿El periodo de tiempo siempre es importante en la hipótesis? ¿Es fundamental? No necesariamente. No necesariamente el periodo de tiempo. O sea, porque ¿qué relacionamos? Variables. Y en una población específica, ¿no? El tipo de paciente. Y una medida de frecuencia, eso sí no tiene nada que ver. Entonces, la 5 era incorrecta. Si dudaban de la 4, porque he visto varios rostros moviendo la cabeza, tenían que escoger, las únicas que tenían 5 eran 3 y 4. Y la población definitivamente tiene que ir, entonces era la 4. Ok. Bueno. Esa ha sido la revisión. Creo que hemos ido bastante rápido, ¿eh? Vamos a...